amigos, familia, Dios les bendiga en este día, domingo, un día eh, pues hermoso, porque dice la palabra que todo lo hizo hermoso el Señor, Dios Todopoderoso. Le mandamos un saludo y deseamos de todo corazón que esté pasando un día en paz, en armonía, que esté pasando un día de esperanza, de poder estar en paz con su familia, con sus amistades, y que hoy pueda también recibir buenas noticias que lleguen a su oído, a su casa, a su vista. Que Dios bendiga este día, porque dice la palabra también que sus misericordias se renuevan día con día. Así de que les mandamos un saludo y también deseamos de todo corazón que Dios les esté acompañando en este día, que su presencia esté en su hogar, en su trabajo, en sus estudios, en todas partes donde usted se esté moviendo y esté clamando la presencia de Dios en su vida. Dice, hoy vamos a tratar un tema acerca de cómo ser un pacificador. La palabra de Dios nos dice que ser pacificador, bueno, escuchamos hoy como una pequeña introducción cómo están los conflictos a nivel internacional, a nivel mundial, que son noticia día con día. Y bueno, es un conflicto a nivel ya generacional, de años, de siglos. El caso de Israel con el caso de los vecinos árabes en esta zona de Medio Oriente. Gracias a Dios porque pues quizá a través de los medios de comunicación, quienes no hemos tenido la bendición de poder conocer esos lugares, podemos tener presencia también a través de las Sagradas Escrituras, porque Israel en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en forma especial, es considerado como el pueblo de Dios, el pueblo que eligió Dios, Jehová, Jehová, Dios Todopoderoso, Jesucristo, el Espíritu Santo, en esa bendita Trinidad, escogió a este pueblo como su pueblo para bendecirlo, para manifestar en él esa semilla de la fe. Y en ese sentido, pues conocemos a través de las Sagradas Escrituras que han sido tiempos muy difíciles, tiempos que ha pasado el pueblo de Israel, y hasta hoy el pueblo de Israel sigue en este tiempo a grado de que llegó a ser por muchos años un pueblo sin tierra, un pueblo sin tener un lugar donde se le encontrara. Y bueno, qué curioso que el pueblo de Dios llegó a no tener un territorio reconocido de manera internacional. Esto fue producto de las 1948, cuando los pueblos, los países del mundo reconocieron a Israel como una nación. Bueno, ese es el proceso que ha pasado, y la Biblia dice que no hay nada de lo que vivimos que venga sin causa. Hay una causa muy conocida en las Sagradas Escrituras de por qué Israel ha tenido que pasar por todo ese proceso difícil, y sin embargo dice la palabra que Dios no revoca sus promesas, sus pactos son eternos, y esa es la bendición que Dios le ha concedido al pueblo de Israel. Oramos porque en esta zona, a pesar de que hay una profecía sobre estos conflictos, que Dios tenga misericordia de este pueblo, porque también en nuestros países vivimos estos temas de diferencias entre pueblos también muy marcadas. En nuestro país ha sido pues la religión un tema que ha dividido a pueblos, que ha dividido incluso a comunidades, a familias, y las ha separado de una manera
pues permanente y en muchas ocasiones también de manera generacional. Le damos gracias a Dios y en su nombre tomamos este momento, pedimos la dirección de Dios. Señor Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias por tus bendiciones, te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por tu dirección y también, Padre, gracias porque en tu nombre tomamos este espacio y bendecimos este medio a través del cual lo hacemos. Bendecimos a nuestros hermanos en la fe, a nuestros amigos, a tu pueblo en el mundo entero. Si hoy hay alguna persona que este mensaje lo pueda impactar, pueda animarlo a seguir adelante, pues será parte del propósito de Dios para bendecir a su pueblo, bendecir a todo aquel que le busca, porque el Señor dice que Él es, mientras lo busquemos, en tanto puede ser hallado. Dios quiere, ¿sí?, establecer una relación de su presencia en su vida, una relación de paternidad, una relación de Dios creador, del Dios Todopoderoso. Así que adoramos a Jehová de los ejércitos, al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo como una bendita Trinidad indisoluble, porque así está diseñada, nos da testimonio la palabra de Dios. A su nombre le damos la gloria. Amén. Así pues, vamos, hermanos, en ser pacificadores, que puedan surgir pacificadores con ese llamado especial. Nos da un propósito de este mensaje es que podamos diferenciar entre lo que es un pacificador y entre lo que es una persona que busca solamente establecer la paz. No son cosas menores, pero sí hay una diferencia y bueno, sea el momento, el rol que toque vivir, que pueda ejercer esa don, esa habilidad con especial énfasis para que en el entorno donde se mueve pueda haber esa influencia positiva de su persona en donde esté. En el libro de Santiago dice 3:18, dice, a los que buscan la paz entre las personas, Dios los premiará dándoles paz y justicia. Normalmente cuando sufrimos un agravio, y cuando ese agravio ha sido personal, ha sido lastimado quizá de una manera, en sus sentimientos, en sus relaciones, queda ahora sí, un resabio a veces de coraje, de enojo y también en otros casos de odio que puede llegar a levantar nuevos conflictos, como ha sido también producto de una diferencia de ese tipo, que hay personas que han llevado al extremo de incluso perder la vida y, y bueno, así se van alimentando estas situaciones. Por eso nos dice que los pacificadores, dice, Dios los premiará dándoles paz y justicia, porque no es una labor menor, es una labor importante, es una labor que deja trascendencia. Dice, pero si evitas el conflicto, vas a ser miserable la mayor parte de tu vida. Nunca Jesús nos llama a estándares más elevados. Él nos llama a ser pacificadores, no a mantener la paz. Hay una gran diferencia. Los que mantienen la paz evitan el conflicto y pretenden que no exista, pero los pacificadores resuelven el conflicto y reconcilian las relaciones. Es decir, no se trata de solamente entrar en una cuestión de apariencia donde simplemente separar a las personas que ya no tengan contacto, ya no tengan comunicación, separarlos, pero no resolver
el problema se les cambia de posición, pero el sentimiento de las personas alejadas sigue siendo el mismo, y dice aquí que uno de los propósitos es resolver el conflicto y reconciliar las relaciones. Así de que es importante también que podamos entender que esto es una semilla que se siembra. Este no es un don que trae la persona, sino también es quizá en algún momento ese sea un estilo que se viene perfeccionando a raíz o con el tiempo, pero hay personas que lo aprenden y lo aprenden bien y lo ejercitan, y bueno, lo llegan a dominar para bien de otras personas, porque no están procurando su bien, sino están entendiendo la necesidad de que esta actitud, esta decisión de ser un pacificador bendiga a otras personas. Normalmente no sale, no hay un beneficio directo para el pacificador, pero sí una satisfacción importante de que está haciendo lo correcto, y el beneficio, la recompensa no viene de restablecer esa relación, sino dice la palabra que esa recompensa viene de parte de Dios. Dice Dios les premiará dándoles paz y justicia, así de que esa es una labor importante. Dice, si siembras una semilla de manzana, obtienes un árbol de manzanas como recompensa. Es la ley, dice, de la siembra y la cosecha. Si siembras una semilla de conflicto, terminarás con muchos más problemas de los que buscabas. ¿Por qué? Porque cuando se siembra una semilla de manzano, bueno, es un árbol, dice, es una semillita. Si usted ha tenido ese cuidado cuando está comiendo una manzana, quitándole la semilla, y a veces esa semilla la aparta, la guarda, y bueno, aquellos que tienen ese don de la siembra, se siembra una semilla, se hace un árbol y después genera mucho fruto. Así es esta situación. A veces una semilla de rencor, de diferencia muy pequeñita, después hace que el problema se vuelva mayúsculo. ¿Por qué? Porque ese es un efecto también de, como decían, de la siembra y la cosecha. Así de que eh, dice, pero la Biblia dice que si siembras semilla de paz, cosecharás una cosecha de paz, amabilidad y bondad, ¿sí? A cambio. Así que dice, ¿cómo haces eso? Una de las habilidades más importantes que puedes aprender en la vida es resolver conflictos. En los siguientes, el origen de este estudio está basado en unos devocionales que nos han compartido acerca de cómo ser pacificador en la vida, y este es un momento importante, así de que dice, veremos cuáles son las características de los pacificadores. Dice la número uno, un pacificador toma la iniciativa, es decir, sin estar involucrado en el problema, toma la iniciativa de ir a reconciliar y invierte incluso sus recursos, si esos recursos son propios o son parte de un ministerio. Bueno, de esa manera se van creando estos ministerios. ¿Por qué? Porque se van alimentando precisamente con personas que están dispuestas y que tienen esa habilidad, esa capacidad, ese don, que lo van adquiriendo, que lo van con el transcurso del tiempo, y lo ponen a servicio de quienes necesitan ser reconciliados, necesitan una restauración en unas relaciones, dice, así de que salen del conflicto y reconcilian las relaciones, establecen relaciones. Quizá el problema no se olvide, pero se pasa a un segundo término, y también se cuida que no caer en los mismos errores que propiciaron el problema anteriormente o inicialmente. Así de que dice, toma la iniciativa.
Eh, y tomar la iniciativa, bueno, a veces es visitándolos, a veces es comunicándonos, a veces es estableciendo un tiempo especial donde se pueda dar a conocer la conveniencia de resolver ese problema que traerá bendición, traerá paz a los problemas, pero también traerá la oportunidad de dar un paso en lo que están haciendo. A veces, por ejemplo, cuando se trata de temas de territorios, se sabe pues de que hasta ahí hay el límite, y ese límite puede ser un límite material o un límite incluso, no tanto virtual, pero sí, sí un límite que se sabe hasta dónde ya está metiéndose en un territorio de conflicto. Habrá problemas si usted salta da ese paso hacia ese terreno. En consecuencia, bueno, a veces se desaprovechan porque cuando hay unidad, cuando hay oportunidad de crear condiciones de unidad, también hay oportunidad de crear condiciones de expansión, se aprovecha, se pone de acuerdo, se conjuntan esfuerzos para ir adelante. Se trata de una iniciativa, dice. También nos dice la Biblia, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores, cuando todavía éramos sus enemigos, porque dice que estábamos en enemistad con Dios. ¿Por qué? Porque no lo reconocíamos como Dios por una parte, pero además también todas las bondades, lo bueno que parte de Dios, lo ignoramos, lo ignorábamos, pasaba desapercibido, ¿sí? Y aun cuando vivíamos las consecuencias de tener, como dice, un sol cada día, una noche cada día, tener oxígeno, tener agua, y que son situaciones que alguna vez comentaba una persona, es que no valoramos este tipo pues de bendiciones que nuestro cuerpo humano necesita, y empezamos a darnos cuenta de que nos hacen falta cuando nuestro organismo empieza a necesitarlas, y entonces valoramos lo importante que es tener un órgano que pueda recibir ese oxígeno y lo pueda procesar y pueda ayudarnos en ese pues ahora sí, bendición de que nuestro cuerpo sea sano, funcional. Y bueno, cuando no lo tenemos, como es el caso ahora de estas enfermedades respiratorias, que necesitamos ese oxígeno. Y vaya cómo se ha necesitado en este tiempo, cuando ha habido cientos de personas o miles de personas que han pasado por este proceso del COVID, y que en algunos casos ha dejado situaciones muy difíciles en la salud. En otros casos han sido situaciones más pasajeras, menos dolorosas, pero cuando ha sido un proceso doloroso, se dan cuenta de la urgencia, la necesidad de tener ese oxígeno, porque sin él, pues comentan testimonios de personas que han vivido esas experiencias de que simplemente sienten morirse, que no podrán quizás seguir en ese proceso de respiración. En ese sentido, pues, el Señor nos marca que tengamos ese cuidado así de que vemos ese texto, dice, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores, cuando todavía éramos sus enemigos, Dios hizo las paces con nosotros por medio de la muerte de su Hijo. Romanos 5:8. Dice Jesús no esperó que nosotros pidiéramos disculpas, no tomáramos ese. Pero ¿por qué? Porque estábamos distraídos, mientras nada como dicen, te aflige, nada, te sientes, para ti la vida es normal, los días son normales, tienes los satisfactores, tienes el éxito que esperas de tu trabajo, de tus estudios, de tus negocios, de la actividad que realizas, y bueno, todo marcha bien. A veces ha dicho, bueno, pues
son personas de bien porque nunca se meten en problemas con ninguna otra persona. Pero dice la palabra que si no reconocemos a Dios, nosotros somos deudores, somos opositores, porque esto no es simplemente de hacer el bien, sino también reconocer que ese bien proviene de una bendición. Por eso también por ahí, a propósito, buscaremos ese texto que nos dice que Dios nos libre del día malo. Y ese día, bueno, tristemente lo viven ricos y pobres, lo viven buenos y malos, y llega un momento en que hay que dar cuentas. En ese sentido, también podemos señalar, la palabra dice que pidamos, un punto número 2, pidamos a Dios sabiduría. Dios siempre está dispuesto a ayudarte cuando estás haciendo lo que Él te dice. Bueno, si dice, veía esta parte en el Proverbios, una cita en Proverbios 21, dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Así nos dice pues este texto, dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Dios es generoso y nos da todo con agrado, y esto lo podemos ver en Santiago 1:5. Pídele a Dios ayuda para decidir el tiempo y el lugar correcto, para planear un encuentro de paz. Pídele que te conceda decir las palabras correctas y las formas correctas de decirlas. Es importante que no solo dice sepamos hacer lo bueno, sino también podamos saber cómo hacerlo. De nada sirve si esa grandeza solamente está en tu interior y no sale a tu exterior. Lo importante es tener esa relación de saber hacer lo bueno y tener la decisión de hacerlo, ¿sí? De tal manera de que lo bueno que hay en el corazón salga, ¿sí? De nada sirve que plantes un manzano, volviendo al ejemplo inicial, y ese manzano sea un árbol hermoso, frondoso, pero que no da frutos. Entonces, el tema es de que haya esa correlación entre una y otra cosa. Entonces, ese es un principio. Dice la palabra, dichas a tiempo son como manzanas de oro con adornos de plata. Qué importante es cuando a tiempo se puede recibir un consejo, una palabra, a tiempo podemos ayudar a alguna persona, familia, a resolver una situación que está haciendo crisis. ¿Cuántas veces hemos escuchado testimonios de personas que están metidas en verdaderas angustias, y cuando escuchan quizá un mensaje de esperanza, cuando escuchan una llamada exactamente en el momento más crítico de la vida, cambian de decisiones? ¿Cuántas personas han estado, dicen, en momentos donde están a punto incluso de quitarse la vida, y reciben una llamada, una visita, se acuerdan de algo especial que quita ese pensamiento ya perverso, ese pensamiento destructivo, y vuelven la mirada hacia lo que les da esperanza, les da vida. Dios es un Dios de tiempo, es un Dios que no llega tarde a ninguna cita, que no llega tarde a ningún encuentro. Cuando en el plan de Dios está
que sigas el camino de la vida. Dios te buscará, dice, con acciones, con redes, con ese cuidado para que vuelvas al redil. Pero es necesario también tener esa actitud correcta de que tu vida sea usada. Dice que también veo ese texto que dice: bienaventurados los pies de aquellos que llevan la buena nueva. Sí, bueno, se vuelven ministerios. ¿Por qué? Pues porque se dedican a hacer cosas que bendicen a otras personas y no tienen esa preocupación de decir: ¿y yo qué gano a cambio? Bueno, que se gana a cambio de estos ministerios es tener la paz de estar haciendo lo correcto, de estar reconciliando, de estar buscando buenas acciones, teniendo buenas acciones. Para estos Dios se encarga de darles su recompensa, como lo hemos visto en la parte inicial. Dice, bueno, ¿qué pasa también para estas personas? Señala pues de que quien quiere ser parte de estas actividades, pues debe tener también la decisión de resolver el problema personal. Dice, comienza con tu propia confesión. A veces empezamos ya cuando estamos en el tema a querer justificar por qué somos de una manera o de otra, cuando la palabra Dios nos dice que entremos para que entendamos que no se trata de justificar el problema, sino de resolverlo. Dice, no comiences con un montón de acusaciones, no comiences con las formas en las que has sido herido, comienza con lo que es tu culpa. El conflicto puede ser culpa de otra persona, dice un 99.99%, pero puedes encontrar algo que confesar de tu parte y eso va a provocar un acercamiento. Dice, en lugar de acusar a la otra persona y en lugar de excusarte, comienza con tus propios errores, aun si fuera una mala respuesta que quizá te inhiba de entrarle al problema. Bueno, aún así dice, termina uno derrotado porque ni siquiera entró uno al problema y ya dejamos de hacerlo, dejamos de esa iniciativa porque se nos ofendió, porque se nos gritó, porque muchas cosas. Y bueno, cuando haces a un lado este tipo de situaciones y llegas al fondo del problema, te das cuenta uno de que sí era el momento oportuno para hacerlo, eran las personas correctas para hacerlo y en consecuencia Dios te da ese poder que viene de lo alto de romper esas rocas, esos verdaderas piedras que se encuentra en el camino, nos encontramos en el camino y se llega a tener ese propósito y en consecuencia se vuelve un buen principio. Así dice el, dice, si tomas la iniciativa y te acercas a alguien que te ha herido, ¿qué posibilidades tienes de que esa persona cambie su comportamiento o se disculpe contigo? Desde una perspectiva hacia la eternidad tiene algo de importancia. Jesús no esperó a que nos disculpáramos. Él tomó la iniciativa, dice. Dice, esta es una de las experiencias importantes que podemos tener de que el Señor tomó esa iniciativa. El Padre dice, envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda y se pueda establecer ese camino. Dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios tomó la iniciativa. Dice, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Esto lo podemos ver en Filipenses 2, del 4 al 5. Ser pacificador no es una habilidad que esté muy desarrollada hoy en día en nuestro mundo, pero es una habilidad que se puede aprender
De hecho, Jesús llama a los creyentes a que sean pacificadores. Como hemos visto, un pacificador es una persona que busca resolver el problema y la reconciliación y no solo mantener la paz, es decir, que no haya una confrontación, no haya un pleito, sino no es apartar a las personas sin resolver el problema, sino es acercarlos y resolver el problema. Así es una labor de un pacificador, dice, y en este sentido, dice, escuchar el dolor y la perspectiva de la otra persona. A veces no queremos enterarnos del problema, es más, podemos tener mucho conocimiento del mismo, pero no queremos ni tenemos a veces ni la actitud, ni el tiempo, ni el deseo. Y bueno, es necesario, dice, enterarnos de ese problema. Siempre encontrarás dolor en el conflicto. ¿Cuántas veces, dice, escuchas decir, dice, las personas heridas hieren a personas? En otras palabras, entre más herido esté, más ataco, dice, a los demás. Ese, dice, trae a veces esa actitud de amargura y cuando habla, crea dolor y crea más conflicto que quedándose callado, pero bueno, esa es la esencia de no querer tener, resolver las cosas. Las personas dicen que no están heridas, no hieren a otras. Por esa razón, no quiere decir que no tengan problemas, que no pasen por dificultades, pero no se toman las cosas, no sienten que es una agresión de la vida, de Dios contra ellos, no están peleados, sino entienden que quizá es un momento, unas circunstancias, pero no llegan al extremo de sentirse con esa actitud como para sentirse heridos. Dice, por esa razón los pacificadores escuchan el dolor de la otra persona y ven su perspectiva. Dice, aquí nos menciona como San Francisco de Asís dijo una vez, busca entender antes de buscar ser entendido. Qué importante es eso, y más cuando el problema es personal, pero tener esa capacidad para recomendarlo es un principio importantísimo, producto de una relación, producto de un conocimiento, producto de estar dispuesto a pagar el precio y poner la parte correspondiente. Así de que la Biblia nos dice, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, como lo hemos visto en Filipenses, dice 2 4 al 5. Esto significa que te pareces a Jesús cuando te enfocas en el dolor de los demás en el lugar del tuyo. Di la verdad con tacto. Qué importante es cuando tenemos esa cuidado de que aun cuando vamos a hablar un tema donde sabe, tiene, como dicen, en sus manos, tiene el conocimiento del conflicto y sabe que al decirlo la otra persona no va a tener otra salida más que reconocer. Qué difícil es cuando se dice la verdad, pero se destruye a la persona. Creo que es parte de tener, dice, ese don, dice, di la verdad con tacto, porque cuando se dice la verdad con tacto, entonces se logra el propósito y se logra restaurar también una relación. Qué interesante es cuando nosotros quizá tenemos esa idea, pero estamos dispuestos a vivirlo, estamos dispuestos a ser esos actores que nos están señalando. Bueno, la respuesta debe ser sí, porque no es una labor, dice, que nace de su bondad, de su persona, sino es un propósito divino y si usted hace lo que a Dios le agrada, Dios se encargará de recompensarlo. No estamos buscando la recompensa, pero la recompensa viene como consecuencia de una decisión de vida y eso es lo importante que tenemos de parte de Dios. ¿Qué hay en Dios? Bueno, dice, hablaremos la verdad con amor, Efesios 4 al 15. La verdad, dice, no es suficiente, no es solo lo que dices, sino cómo lo dices.
Si hablas de manera ofensiva, será recibido de forma defensiva. Dios es muy específico acerca del tipo de palabras que están fuera de los límites. Dice el autor del mensaje que sobre los pacificadores, él los llama, dice, palabras de destrucción masiva. Sí, bueno, alguna vez yo escuchaba esos armamentos, esos instrumentos que se utilizan en las guerras, que son objetos muy pequeños, pero cuando explotan causan un daño increíble, traen un daño expansivo. Y bueno, así se puede entender esta situación. El problema se causa mayúscula, se destruye mucho, mucho. Y en este sentido también hay un texto, dice que el que hace lo incorrecto, el pecado, hace mucho, destruye mucho bien, dice. Y en ese sentido, dice, cuando se obra con malicia, con maldad, hay una destrucción masiva. Estas son palabras, dice, que hacen que el conflicto escale a otro nivel. Las palabras agresivas, ofensivas, acusadoras, no sirven para nada, solo aumentan el conflicto. Colosenses 3:8. Quiten de su vida todo esto, el enojo, la ira, la maldad, los insultos, las malas palabras. Dice, arregla el problema, no la culpa. Qué interesante es este tema, este punto. Necesitamos, dice, aprender a atacar el problema, no el uno al otro. A veces logramos destruirnos entre uno y otro, pero el problema sigue igual. El problema se trata de que tengamos la voluntad de tener la capacidad de ver el problema, de identificarlo y crear las condiciones para resolver el problema, no a las personas. Normalmente a veces cuando no se actúa con esos principios se destruyen las personas y el problema sigue. Y desafortunadamente en nuestro contexto vemos que a veces se vuelven problemas generacionales. Hay descendencias que no conocen el problema, no vivieron el problema y siguen teniendo el problema. Siguen teniendo el enojo, la justificación para seguir actuando de una manera destructiva cuando ni siquiera conocen. A veces son situaciones que simplemente pasan de generación a generación y siguen motivando, pero es una semilla destructiva, una semilla de amargura, una semilla que debe ser erradicada totalmente con buenos principios. Eso es entonces entender, dice, que arreglemos el problema, no la culpa. Es decir, que no tengamos esa actitud de mantener viva la culpa y justificar malas acciones. Dice, el juego de usar es una pérdida de tiempo. El juego de acusar es una pérdida de tiempo. Cada vez que te ocupes tratando de solucionar el problema de la culpabilidad, pierdes energía y no solucionas el problema. Punto 7. Dice, enfócate en la reconciliación, no en la resolución. En este caso, dice, qué interesante es que como consecuencia, como veíamos en un principio, dice que podamos entender que si eh, hay una actitud pacificadora o eres un pacificador, dice, procurarás resolver el problema, dice, reconciliación significa restaurar la relación, significa que no te aferres a ninguna herida, hace las paces. Por otro lado, la resolución significa que resuelvas cada malentendido. Eso no va a suceder. Todos somos diferentes, no vamos a ponernos de acuerdo en todo, pero los pacificadores, dice, pueden estar en desacuerdo sin ser desagradables. Eso se llama madurez. ¿Por qué? Porque cuando se está tratando el problema, no se aparta uno del tema para justificarlo con otro tema, sino se mantiene la persona ahí, y eso es un don que se ejerce en la batalla, como se puede decir, en los hechos, y es ahí donde el carácter del pacificador se vuelve una virtud, de tal manera de que dice que podamos buscar la solución. Nuestro mundo está lleno de conflictos, solo tienes que leer
leemos periódicos, que empezábamos este tema con las noticias a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel regional. En todos los problemas hay situaciones difíciles y en este sentido dice, un desafío para ti es que te comprometas a ser un agente de reconciliación en un mundo lleno de conflicto. En ese sentido, que podamos llegar a entender, dice que nuestra tendencia no sea destructiva, sino sea constructiva, y para ser constructiva hay que depurarla. Así de que en este sentido vemos pues de que Dios nos permita resolver el conflicto y reconciliar las relaciones. Estamos terminando con esta palabra y dice este texto de esta manera, dice, al que sigue, dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Así de que vemos no solo, como dice, hay una recompensa especial, sino también en Proverbios 21:21 dice, el que sigue la justicia y la misericordia de Dios, dice, hallará la vida, la justicia y la honra. Así de que, y bueno, en este sentido estamos pues yendo a la palabra y quisiera cerrar con este tema que nos dice en, eh, dice en Gálatas 5:22 al 26, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y es parte pues de tener un principio de pacificador. Dios bendiga su vida. Si usted está teniendo estas acciones en su vida como producto de su trabajo, producto de su ministerio, producto de lo que se está haciendo, bueno, lo que resta decir es que Dios siga perfeccionando esa obra que usted ha decidido, que usted está realizando, y que la recompensa llegará a tiempo, que Dios bendecirá su persona, su casa, esto es, a su familia. Dios bendecirá. Y bueno, como dice la palabra, cuando los tiempos son difíciles, nota uno las ayudas que vienen de parte de Dios. Cuando las cosas van muy bien, a veces no se perciben porque es una situación, quizá un agregado más, y se da cuenta de que hay bendición, porque no viene el mal, no toca el mal. Pero cuando el problema es difícil, es cuando usted puede valorar la mano de Dios sosteniéndolos. Oramos porque Dios sostenga su vida y lo lleve en esta actitud de un pacificador. Es un tema muy profundo. Incluso hay ministerios a nivel internacional que tienden a utilizar muchos recursos a nivel de manuales, a nivel de conferencias, a nivel de incluso de invertir tiempo y dinero para que haya estas personas con esta actitud. Dios le bendiga, le damos gracias a Dios por este tiempo y vamos a cerrar este tiempo con una oración. Señor, te damos muchas gracias por tu bendición, te damos gracias porque nos permites, Padre, estar este día reconociendo tu bondad, tu misericordia, no solo, Padre, para quienes tenemos memoria por nombre, sino también por aquellas personas que no conocemos y que, Señor,
tú sí conoces, porque eres el Dios que creó los cielos y la tierra, y también, como dice tu palabra, somos miles de millones que habitamos el universo, y Padre, cada persona es diferente, ha sido diseñada de forma única, así que no somos repetidos, y eso es producto de que somos creación divina, y también dicen la palabra de Dios que nos invita a ser hijos del Dios Todopoderoso, como aceptando al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas y confesando que Él es Dios y Señor y que murió por ti, por nuestros pecados, que resucitó y hoy está a la diestra del Padre. Esa es la convicción que Dios nos quiere llevar de ser creación a ser hijos del Dios Altísimo. Dios bendiga sus vidas, bendiga nuestro país y sigamos teniendo noticias de bien, que todas estas situaciones tristes de violencia cada día sean resueltas, que cada día podamos escuchar que se resuelven y que hay justicia. Padre, te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Espíritu Santo. Amén.